hay una comisión de seguimiento en la que, además del museo, lógicamente, forman parte otras instituciones, pues como puede ser la propia Universidad de Cantabria, y lo que se hace es que, bueno, todas las actuaciones y todos los protocolos de aplicación se van revisando, porque además el plan de conservación preventiva es un documento vivo, ¿no?, que se va actualizando conforme vamos sabiendo, y además a partir de ahí lo que podemos hacer es diseñar las líneas de investigación centrándonos ya en lo que son los riesgos mayores para la conservación, ¿no?, que es un poco la línea en la que trabajamos. Y ya con esta introducción, que ha sido casi demasiado amplia, le doy paso a Carmen, que hace un poco ese resumen de esas fases de la historia de la conservación de Altamira, que siempre ha estado realmente, como decía, monitorizada. Nos hablará un poquito del plan de conservación y luego Carlos, pues un poco más de esa parte técnica, que para eso es el físico. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Bueno, Pilar ha hecho un resumen sobre todo de los pasos que ha habido en la gestión de la cueva, ¿no? Entonces, las distintas instituciones que ha estado vinculado y cómo se ha influido en la conservación. Y es muy relevante, la verdad, que Altamira pues, se descubrió hacia 1868 y científicamente se publicó en 1880, entonces desde entonces hasta la actualidad ha tenido una trayectoria que podemos calificar de muy rica, pero es que además es una trayectoria que sintetiza como nadie cómo ha sido la evolución de la conservación del patrimonio en España, ¿no? Entonces, Altamira es un poco ese reflejo del cambio social, político y económico que ha sufrido nuestro país, que ha sido verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, yo le he puesto nombre a estas etapas. Me parece que lo que tiene nombre tiene consistencia, no es algo que se pierde ahí en etéreo, ¿no? Entonces, si hacemos un breve resumen de cuáles han sido las etapas de la conservación de Altamira, podemos hablar de una primera etapa que sería la etapa vinculada a la salvaguarda, la etapa de salvaguarda, lo he llamado, que abarcaría desde el descubrimiento hasta 1940. Son fechas muy representativas por cuanto en esta época pues verdaderamente lo que se aplican son los conocimientos técnicos que se tienen en este momento, que son como muy artesanales, y de hecho la cueva lo que se hace es básicamente lo que preocupa es que no se hunda, porque geológicamente presentaba un estado que verdaderamente estaba en fase, digamos, de colapso. Entonces lo que se hace en esta época de salvaguarda es, aparte de poner su puerta, su reja, nombrar una serie de guardas que al principio eran alguaciles del Ayuntamiento de Santillana, pues lo que se hace es construir muros, pilares, apuntalar, y se trabaja como si hubiera trabajado un edificio en ruinas o en una mina. Simplemente lo que se trataba era de salvaguardar la estructura de esa cueva que estaba geológicamente muy inestable. En 1940, una vez terminada la Guerra Civil Española, que la cueva salió totalmente indemne del proceso, lo que es podría ser objeto de otro estudio muy interesante de cómo la cueva, a pesar de estar ocupada durante la contienda, no sufre ningún daño y sale perfectamente indemne. Sin embargo, digamos que el nuevo régimen salido de la Guerra Civil se presenta en la cueva y cambia todo el sistema de gestión y organiza de otra manera todo lo que había sido hasta entonces esta fase de salvaguarda, y comienza desde 1940 hasta 1977 otra fase vinculada a la puesta de la cueva en servicio público, a la visita masiva, cada vez más masiva, y esta fase termina en una tercera etapa, la que he denominado, por llamarla de algo, la etapa conservadora, que coincide con esa cesión que decía Pilar, que se hace por parte del Ayuntamiento de Santillana del Mar al Ministerio, al Estado español, pero lógicamente al Ministerio de Cultura, que se ocupará desde entonces de la gestión. Esta etapa más conservadora se distingue pues porque el Ministerio de Cultura, nada más recibir la cesión de las cuevas, corta absolutamente las visitas públicas, la masificación turística se interrumpe y se ponen a punto los primeros estudios de conservación, en los que ya interviene la Universidad de Cantabria, y que además hay que reconocer que en este punto son estudios muy novedosos, porque el tema de la conservación del arte rupestre prácticamente no se conocía en España, y que son
Los contactos también con la Comisión Francesa de Lascaux, que había sufrido el mismo proceso de Altamira, de masificación turística, con todas sus consecuencias, los que empiezan a poner a punto una serie de protocolos, de estudios y de valoración de riesgos. Y ya por último, quisiera centrarme en la etapa actual, a la que de alguna manera había que llamar también, y le he llamado ecológica. Bueno, porque pues que en esta etapa lo que se hace es un poco aplicar unos nuevos criterios de conservación preventiva que son sumamente respetuosos para con los bienes culturales. De hecho, la conservación preventiva, que he traído la definición de la misma que se obtuvo en la comisión de 2008, en la quinta reunión trianual de Novadell y del ICOM, define la conservación preventiva como aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o sobre el área circundante del bien, o más frecuentemente sobre un grupo de bienes, sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son indirectas, no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes, no modifican su apariencia. Digamos que el plan de conservación preventiva y los últimos estudios siempre han ido en esta línea de protección del entorno, de restauración paisajística, de restricción de usos en el entorno, de eliminación de infraestructuras preexistentes, pues, por ejemplo, en el entorno de Altamira se han eliminado carreteras, se han eliminado transformadores eléctricos, se suprimieron 3 viviendas, una granja, una estabulación ganadera, se han hecho una serie de obras para devolver al entorno esa imagen de cuidado y de protección y de prevención de que ningún uso sea posible. En esa fase nos encontramos. Entonces, en 2012 se puso en marcha desde el Ministerio el Plan de Conservación Preventiva de la Cueva de Altamira, que tiene 8 protocolos. Hay accesibilidad, biodeterioro, el protocolo para el análisis del gas radón, el protocolo para las condiciones ambientales, la temperatura, humedad, etc. El agua de infiltración y de condensación, uno genérico de control de estado, otro de estabilidad geológica y estructural de la cueva y otro para el control de actividades en superficie. De ellos, el museo gestiona directamente 4 protocolos, que son accesibilidad, control de estado, estabilidad geológica y estructural y actividades de superficie. Los datos medioambientales y microbiológicos son los datos que se coordinan con la Universidad de Cantabria, básicamente a través de 2 departamentos, que son el departamento donde se encuentra Carlos, que es el Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, y con el Departamento de Biología Molecular, que está dirigido por el doctor García Lobo. Entonces, estos son los 2 departamentos con los que se actúan el resto de los protocolos, que son mucho más técnicos, ¿no? Mucho más especializados. Por nuestra parte, pues aparte de estos 4 proyectos, tenemos 3 líneas de investigación prioritarias en la cueva, que sería el registro y catálogo del arte rupestre, incluyendo una ficha sobre la conservación de cada figura, la recopilación de toda la documentación histórica sobre la cueva, pues fotografías de archivos históricos, documentación administrativas, actas, por ejemplo, actas de reuniones de patronato o informes científicos que, bueno, pues antiguos, mecanografiados, que vamos recopilando y publicaciones. Y luego, pues un proyecto de difusión, de conexión con medios de comunicación, publicaciones, etc. Entonces, muy brevemente, para ya no extenderme más, en accesibilidad el museo desde luego gestiona todo lo que es el equipamiento y el seguimiento ambiental y todas las normas de acceso y organización de las visitas, tanto públicas como de investigación. En el control de estado, desde luego, es un proceso muy importante, pues hacemos todo el control rutinario de estado, seguimiento microfotogramétrico, hacemos fotografías de precisión micrométrica en zonas seleccionadas, así podemos ver procesos de corrosión de soporte, lavados, remociones de pigmento. Se hace un registro fotográfico y documental, se rellenan datos de campo y todos los datos son posteriormente tabulados y evaluados para tener unas estadísticas fiables.
Por ejemplo, en el caso de la estabilidad geológica y estructural, pues se hacen cartografías de precisión, estudio arqueológico y geológico del karst. Hemos hecho un proyecto interesantísimo de investigación geofísica, de georradar en el exterior y en el interior de la cueva. Se están estudiando la composición de los muros artificiales, control de vibraciones, se van a instalar acelerómetros. O, por ejemplo, las actividades en superficie, la gestión del entorno de la cueva de casi 200.000 metros cuadrados, que es propiedad del museo, la coordinación con entidades públicas, sobre todo para la gestión de los PGOs de Santillana y de Reocín, que han dado unos resultados pues, muy interesantes, especialmente el de Santillana, o con la consejería por el Plan Especial de Protección de Altamira, extinción de incendios en plan de emergencias, caracterización de la cobertura vegetal. Es decir, es un plan que ya se hacen ustedes una idea que tiene una envergadura tremenda y al que de verdad dedicamos pues, mucho tiempo y muchísimos esfuerzos todos los que estamos implicados en él. Muy bien, gracias Carmen. Carlos. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Pilar y a Carmen por invitarme y a los organizadores también. Lo primero, una aclaración de menos de un minuto, porque habéis oído ciencias médicas y quirúrgicas, luego profesor de radiología, y las cuevas y las pinturas y tal es una cosa un poco complicada. Nosotros, el profesor Luis Quindós y yo, dirigimos el laboratorio de radiactividad ambiental de la Universidad de Cantabria. Investigamos sobre todo en radiactividad de origen natural, que está presente en todas partes, y en particular tenemos una línea clásica de investigación que es la investigación sobre el gas radón. El gas radón que ha mencionado Carmen aparece en uno de los protocolos de la prueba de Altamira y es un gas radiactivo que se produce en el suelo, en el terreno, y entonces del terreno, por el hecho de ser un gas, emerge hacia la superficie y en los recintos cerrados se acumula, de tal manera que se puede acumular en puestos de trabajo o en viviendas o en lugares cerrados. Y respirar ese gas de manera continua a lo largo de toda una vida está reconocido a nivel mundial como la segunda causa de cáncer de pulmón detrás del tabaco y la primera para los no fumadores. El tema es que hay radón en todas partes y hay radón especialmente en las cuevas, en todas las partes que estén, en todos los recintos que estén poco ventilados, pues existe ese gas. Y ese gas tiene una componente de protección radiológica, que es la que acabo de mencionar, los riesgos que produce para la salud de las personas, pero tiene otra componente muy interesante que es la componente de utilizar ese gas como trazador para entender cómo es la dinámica atmosférica, es decir, para entender cómo se mueve el aire en un recinto. Y en concreto en la prueba de Altamira utilizamos ese gas, volveré dentro de un rato sobre ello, lo utilizamos para entender cómo la cueva intercambia masas de aire con el exterior, lo cual tiene unas consecuencias relevantes para la conservación. Por otro lado, nosotros somos herederos científicos del grupo del profesor Eugenio Villar, que también ha mencionado Carmen en la historia, que en los años 80 pues, comenzó o llevó a cabo los primeros estudios integrales desde el punto de vista físico-químico de la prueba de Altamira y que han supuesto una referencia para todos los estudios y todos los trabajos posteriores. Y en concreto el profesor Luis Quindós pues, participó en aquellos estudios y bueno, continuamos ahora en esa línea. Nuestra participación, como ha mencionado también, en el plan de conservación preventiva, pues abarca diferentes aspectos relacionados sobre todo con el control ambiental. Nosotros trabajamos dentro del mismo proyecto, del mismo contrato con el profesor Juanma García Loro, que se dedica a la parte del biodeterioro, y nosotros nos dedicamos a la zona de, digamos, a los temas de control ambiental, aunque sí que me gustaría mencionar que, bueno, como una de las grandes virtudes del plan de conservación preventiva y del proyecto que hicimos en el año 2012, es que abordamos un objeto de estudio tan complejo que es imprescindible el trabajo multidisciplinar. Y una de las cosas que garantiza el plan de conservación preventiva, bajo mi punto de vista, es que la conservación no es asunto de una sola disciplina, sino que es un asunto conjunto de muchas disciplinas que tenemos que dialogar entre nosotros, y de hecho lo hacemos, para llegar a conclusiones consensuadas. Nosotros dentro de la parte de control ambiental, bueno, pues abarcamos muchas facetas. Cada una de esas facetas están recogidas en el plan de conservación preventiva en forma de protocolos, ¿no? Entonces voy a mencionar muy telegráficamente cada uno de los protocolos. Por supuesto estaré encantado de cualquier pregunta o duda que haya después, pues encantado.
alcanzado a desarrollar, ¿no? El primer aspecto fundamental que estudiamos dentro de la cueva, bueno, dentro y fuera, en realidad la cueva no se puede interpretar sin el entorno, ¿no? Es una cuestión evidente. El primer aspecto que estudiamos es el tema del campo de temperaturas. Entonces, el campo de temperaturas, bueno, la temperatura es una magnitud aparentemente sencilla, porque todos estamos familiarizados con ella. Es bastante compleja cuando te pones a discutir sobre qué es la temperatura, pero sobre todo es fundamental en la cueva porque el campo de temperaturas, es decir, la temperatura que tienen las masas de aire, la temperatura que tiene la masa rocosa, las temperaturas que tiene el aire exterior, ¿no? El clima, el tiempo que nosotros continuamente vivimos, todas esas temperaturas lo que generan es, actúan como un motor que es el que determina cómo se mueven las masas de aire dentro de la cueva, cómo se ventila la cueva, cómo intercambia, cómo cambia la densidad del aire en determinadas épocas del año, cómo se regula la temperatura que tenemos en el exterior, que sigue un ciclo anual que todos conocemos, ¿no? De mucho calor en verano, frío en otoño y invierno. Bueno, pues toda esa onda térmica que se llama, esa onda térmica anual, esa onda se transmite al interior de la cueva de Altamira, y en concreto a la sala de polícromos, se transmite a través de una masa rocosa, con un sistema kárstico, ya sabéis, ¿no? Todas las rocas ahí encajadas con sus fisuras y tal. El caso es que en el caso de la sala de polícromos, pues el espesor de la roca que hay, que viene a ser de unos 8 metros aproximadamente, 8 o 9 metros, provoca que la onda térmica que se produce en la superficie, la que se produce en el exterior, se transmite hacia dentro de la cueva y se transmite desfasada en el tiempo, para que todo lo que es, y amortiguada en su amplitud. De tal manera que si la temperatura en el exterior puede variar a lo largo del año del orden de 20-25 grados, depende del año, esa onda térmica en la sala de polícromos a lo largo de un año varía alrededor de 1,5 grados. Esa es la amortiguación. Y la parte de retraso que menciono es que la temperatura que se produce en un momento dado en la superficie exterior de la cueva se transmite hacia la superficie interior y tarda unos 4 meses en transmitirse. De tal manera que cuando en el exterior es verano, por ejemplo, ahora mismo que vamos a entrar en el otoño, en la cueva está empezando a entrar casi el verano en la sala de polígono, ¿no? Ese desfase es muy bonito y eso da lugar a una serie de series anuales, de curvas anuales de temperatura que necesitamos monitorizar por su vinculación con un montón de procesos como es el carácter de las aguas que están dentro de la sala de polícromos, como es el movimiento de aires. Necesitamos caracterizar sobre todo para tener una referencia de lo que podemos considerar para una determinada época del año una temperatura normal dentro de la cueva y en concreto dentro de la sala de polícromos. No tenemos ni idea de cuáles han sido las condiciones ambientales que han traído las pinturas a nuestros días desde el momento en el que se pintaron. No tenemos ni idea. No podemos preguntar a nadie ni podemos saberlo exactamente cuál era la temperatura óptima en cada época del año para garantizar que las pinturas se van a conservar perfectamente. La única manera que tenemos es una manera que requiere muchísima paciencia, porque la temperatura dentro de la cueva hace una onda así una vez al año. O sea, tarda un año en hacer un ciclo completo. Entonces, la única manera de poder decir cuál es la temperatura normal desde el punto de vista científico es acumular cuantos más ciclos mejor. Y nosotros disponemos de series temporales pues, relativamente recientes, porque las tenemos desde los años 80, más o menos con cierta discontinuidad, pues tenemos una base de datos de muy buena calidad, afortunadamente, pero una de las funciones fundamentales de este seguimiento, no solo para nosotros, sino para los que vengan detrás, es continuar acumulando estadística para poder tener un conocimiento de cuáles son las condiciones desde el punto de vista térmico óptimas, ¿no? La temperatura regula unos procesos que son fundamentales en el caso de las pinturas. Las pinturas están continuamente bañadas por agua que viene procedente de la lluvia del exterior, y las pinturas están bañadas por una película de agua, que esa película de agua tiene unas propiedades químicas que hace que el agua en concreto en la sala de polícromos habitualmente tenga lo que llamamos un carácter incrustante. Incrustante quiere decir que ese agua tiende más a depositar minerales sobre la roca que a disolverla. Si el agua tuviera un carácter agresivo, hablando en términos relativos,
supondría que el agua lo que iba a ir haciendo era disolver la roca, que ese es el proceso por el que se forma un gas, ¿no? Afortunadamente eso no ocurre. Ese agua a lo largo del año, esa película de agua sufre a lo largo del año dos procesos fundamentales. Hay una época en la que sufre un proceso de evaporación, parte de esa película de agua se evapora, debido a que la temperatura de la roca es ligeramente superior a la temperatura del aire dentro de la sala, y hay otro periodo del año en el que se produce condensación sobre la roca, porque la temperatura de la roca es un poco más fría que la temperatura del aire. Por eso conocer la temperatura y conocer lo que consideramos como temperatura normal, no puedo decir más que no, ni buena ni mala, sino normal desde el punto de vista estadístico, es fundamental para regular, para conocer estos procesos, para entender estos procesos que se siguen produciendo en equilibrio, ¿vale? Eso con respecto al campo de temperaturas. Nosotros estudiamos, hay otro protocolo muy importante que es el estudio físico-químico de las aguas de infiltración. Como acabo de mencionar, las aguas cuando llueve encima del techo de polícromos, el agua transcurre a través del sistema kárstico por un sistema de grietas que con el proyecto del georradar podemos tener una información un poco más detallada de cómo es ese laberinto de grietas que hay, y lo que ocurre es que en ese transcurrir a través de ese complejo de grietas el agua se va cargando de minerales, va disolviendo las rocas. De tal manera que cuando aflora en el techo de la sala de polícromos y baña las pinturas, este agua viene con este carácter que os digo, neutro o tirando a incrustante, ¿no? Y entonces eso hace que ese agua garantiza de alguna manera, probablemente es una de las razones que ha hecho ese milagro que las pinturas lleguen en ese estado de conservación tan maravilloso hasta nuestros días. Con respecto a esas aguas, pues ¿qué controlamos? Controlamos dos cosas fundamentales. La primera es el caudal. Tratamos de buscar relación, que no es nada fácil, entre la pluviosidad, entre lo que llueve fuera y cuánto agua llega abajo. Claro, lo mismo que os he dicho que la temperatura tarda 4 meses en bajar a través de la roca, no tenemos ni idea de cuánto tarda el agua. Hay puntos en los que puede tardar años, hay puntos en los que puede tardar meses, pero no tenemos ni idea. Es una de las cuestiones que tenemos que investigar. Entonces controlamos los caudales, lo controlamos, bueno, quincenalmente hacemos una visita, los chicos de nuestro equipo hacen una visita para recoger muestras in situ, etc. Y controlamos los parámetros químicos fundamentales de ese agua, iones, calcio, magnesio, etc. Bueno, un análisis químico bastante completo. Otro de los aspectos, voy a rápido. Sí, perfecto. Otro de los aspectos de la dinámica gaseosa, como he mencionado, para la dinámica gaseosa nosotros monitorizamos de manera continua la concentración de gas radón en el aire y la concentración de dióxido de carbono. Estos dos gases a nosotros nos dan una idea de que cuando la concentración de los gases disminuye, es como en el exterior la concentración de estos gases es mucho más baja que dentro de la cueva, pues si dentro de la cueva la concentración disminuye, nos está indicando de una manera cualitativa que está entrando aire de fuera, básicamente. Y cuando aumenta, quiere decir, nos está indicando que la cueva está, desde el punto de vista gaseoso, está aislada del entorno, porque los gases se acumulan. Bueno, eso hemos hecho investigaciones, tenemos cosas publicadas de manera cuantitativa de cómo se puede medir y cómo se puede cuantificar las tasas de ventilación de la cueva. Bueno, el control del radón va relacionado con esto, lo hacemos desde el punto de vista, como he dicho, de la protección radiológica de las personas y sobre todo desde el punto de vista del radón como trazador. Y luego, por último, todo el sistema que tenemos de monitorización de todo lo que os estoy hablando supone tener una cantidad de sondas, bueno, un sistema tecnológicamente bastante complejo que cuesta mucho mantener, porque el ambiente de la cueva no se lleva bien con la electrónica, como nunca ha pasado, la cueva está siempre al 99% de humedad relativa y tú pones allí algo electrónico y bueno, es un milagro que dure mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos una red de sensores de todo tipo de temperatura, de humedad relativa, de CO2 por toda la cueva, en las distintas estancias de la cueva, de las cuales obtenemos datos con una periodicidad en todas las salas cada 15 minutos, un dato en la sala de polícromos cada minuto, y eso nos permite monitorizar cuál es el impacto, cuál es la influencia que tenemos las personas en el ambiente en concreto de la sala de polígonos. Y muy en concreto, cuál es el impacto que tienen las visitas experimentales que llevamos desarrollando desde hace varios años ya sobre los parámetros fundamentales que son la temperatura, la humedad y el CO2 y el dióxido de carbono. Entonces eso nos permite, tenemos estudios pormenorizados de cada una de las visitas
tenemos un conjunto ya acumulado de unas 200 visitas que nos da una estadística bastante buena para saber no solo qué modificaciones producen las personas en estos parámetros que he mencionado, sino cuánto tiempo tardan estos parámetros en recobrar los valores que tenían antes de la visita. Y bueno, básicamente ese es un resumen así un poco. Muchas gracias por compartirlo también. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, pues mientras se animan, yo una pregunta que quería hacer. Con todos estos parámetros que habéis visto, ya sabéis cómo funciona esto. ¿Qué están haciendo estos parámetros? ¿Qué sabemos cómo están afectando las pinturas? ¿Sabemos en qué están repercutiendo? Desde el punto de vista de no física. No, en la repercusión en las pinturas, ¿te refieres a las variaciones de los parámetros? Sí, quiero decir, a ver si me explico bien. Nosotros que estáis viendo, estáis analizando una serie de cosas, sabemos que siempre la gente se modifica el calor, el gas, la temperatura del aire. ¿Eso influye positiva, negativamente? No, eso es muy difícil de evaluar. Vamos a ver, la distancia conceptual que hay entre un cambio de temperatura y el proceso que afecta directamente a la pintura es grande. O sea, quiero decir, hay muchos procesos intermedios que son muy difíciles de cuantificar. Pero sí que tenemos toda la estadística que yo he mencionado, hablo desde el punto de vista ambiental puramente. Toda la estadística que tenemos de valores ambientales nos han llevado a establecer a partir del proyecto y del PCP unos límites para todos estos parámetros muy estrictos que nos garanticen que esos límites no se sobrepasan nunca. Y esos límites los hemos establecido en función de los datos históricos. Entonces, es que no sé si te refieres a las personas cuando entran o... Sí, a la alteración. Sí, pues cuando una persona entra, sea investigador o sea miembro del público, produce una serie de alteraciones que tenemos bastante cuantificadas y lo que no podemos decir si es bueno o malo, lo podemos decir desde el punto de vista de que tenemos establecidos unos límites muy conservadores y nunca se superan. No sé si así te... Ahora llenando el 30 millones, entonces ¿por qué no tienes curvas? Bueno, la cueva está abierta a la visita pública, como he dicho claramente son 5 personas una vez a la semana, son 250 personas al año, frente a las 8.500 que hubo al año hasta 2002 y frente a las 177.000 que hubo en los años 70, que es cuando las cuevas corrieron un grave riesgo de perderse. De todo este proceso y de tu pregunta y demás, bueno, la cueva de Altamira, bueno, creo que todo el arte rupestre es especialmente frágil por su propia química, porque son pigmentos naturales adheridos a la roca. Pero la cueva de Altamira, como os decía un poco en la introducción, sin entrar en mucho detalle, bueno, pues sufre ahora las consecuencias de su historia. De esas modificaciones que se hicieron en esa primera quincena, en la primera mitad del siglo XX, como ha explicado Carmen, para dar estabilidad a la cueva, muros, pilares, etcétera, que modificaron radicalmente el interior de la cueva y por lo tanto las condiciones ambientales que naturalmente habían llegado hasta su descubrimiento, que es uno de los problemas, porque esa dinámica que había hecho que se conservara el arte durante milenios, pues bueno, pues casi en un siglo, digamos, casi que nos lo hemos cargado, ¿no? También decía que todas esas acciones que ha mencionado Carmen eran bien intencionadas porque pensaba que la cueva se venía abajo. Y luego se sumó esta otra cuestión de las visitas masivas. Digamos que ahora a partir de todo esto nosotros lo que hemos venido a determinar, simplificando mucho, es que hay dos problemas fundamentales. Uno es el que está vinculado con el agua. Además es que la particularidad de Altamira, a diferencia de otras cuevas, es que claro, es que la mejor muestra de arte está en un techo y no en las paredes, por el que permanentemente se filtra agua. Entonces, precisamente, pues, es el acceso de las personas uno de los temas que más puede influir en el tema del agua. Y además el agua es que es muy puñetera, porque dice, bueno, es que el agua es necesaria para
su conservación, porque de hecho con las visitas masivas uno de los problemas es que se empezaron a desecar los pigmentos y a craquelarse, incluso a caer. Entonces el agua es necesaria para la conservación, pero por otra parte ese agua puede arrastrar, y de hecho arrastra pigmentos, y eso está constatado y se hace el seguimiento. Con lo cual hay que encontrar ese equilibrio, digamos, y eso es muy complejo. Y el segundo problema, por no alargarme, es el tema microbiológico. También bacterias las hay en todas partes. El problema es que las bacterias lleguen a las pinturas y empiecen, pues bueno, a crear algún proceso físico-químico que pudiera alterar incluso, pues, o sea, los pigmentos, ¿no? Hablando así como muy simplemente, porque no está aquí el doctor Lobo, que nos explicaría con todo detalle el tema de las bacterias. Entonces digamos que esos son los dos elementos principales, los dos principales riesgos que nosotros tenemos identificados y que por lo tanto son los que más se está actuando, y esos programas de investigación que decíamos, pues lógicamente el del georradar, como decía Carmen, tenemos que saber lo que hay encima del techo de polícromos, y Carlos también lo mencionó, para conocer cómo circula el agua, y eso es lo que está vinculado. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que últimamente, y a partir de esos estudios de geofísica, hemos visto y hemos constatado es que como la gran grieta central del techo de los polícromos se rellenó de cemento, ¿qué año, Carmen? Los 30, los 40, los 28. Bueno, pues entre otras cosas, una de las cosas que hizo es modificar radicalmente la circulación del agua hasta ese momento, con lo cual, aparte que peor se había conservado, que era la más antigua, digamos que entrando al techo de los polícromos a la derecha, toda la zona de los caballos, etcétera, era la que digamos que era por la que más había circulado agua, y por eso se conservó peor. Bueno, pues posiblemente el rellenar de cemento esa grieta pues ha supuesto que incluso esa circulación la vaya a poder modificar y vaya ahora hacia la zona de los polícromos, ¿no? Entonces, pues son los dos principales problemas. Otro de los proyectos que se ha desarrollado es el de las microcuencas, que es el conocer la circulación en detalle del agua por el techo, de manera que si hay alguna posibilidad de poder en algún momento desviar algún hilillo de agua, pues, de alguna figura más significativa, pues se hará, ¿no? Pues son cuestiones realmente complejas. Sí, podría. Sí. Bueno, simplemente decir que realmente la conservación de las rupestres es quizá el campo más complicado de todo lo que es la conservación del patrimonio, porque, como ellos han comentado, es un patrimonio sumamente frágil. En el fondo, los pigmentos con los que están hechas las pinturas pues es ocre y agua, y eso es una papilla, ya la batería hablaba de una papilla, y esa papilla es muy delicada, es decir, está un poco ahí sostenida por el agua, está afectada por la roca que tiene por encima, es una cuestión que es viva, está viva. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues porque con las técnicas que estamos aplicando actualmente, que son pues, tecnológicamente, pues la verdad, bastante avanzadas, estamos viendo a nivel de micras, incluso en algunas zonas de control que tenemos, que son diminutas, y conseguimos, o la empresa que lo gestiona, consigue hacer fotografías en las que, en el orden de varias micras, podemos ver año tras año lo que está pasando en una zona. Entonces, claro, las alteraciones en el arte rupestre no se producen de hoy y mañana. Vemos que resulta que hay una concreción nueva, no, son procesos que pueden durar décadas, y de repente un día aparece un problema, una veladura o una pérdida de pigmento o de adherencia del pigmento. Entonces, por ejemplo, con estas técnicas de análisis micro vemos que en las zonas que controlamos el pigmento se mueve. Es decir, el pigmento a niveles de micras no está seco, no está pegado a la roca, sino que puede fluctuar y se desliza, hay como migraciones. Todo esto les estoy hablando en el orden diminuto, pero eso nos da la visión de que la pintura no es algo que esté ahí como puede ser un óleo que una vez que se seca y se barniza, ahí se queda, aunque tenga sus alteraciones posteriores. Entonces es tan frágil que se están aplicando procedimientos muy conservadores, también, como decía Pilar, por el tema de las partículas en suspensión,
para que bueno, pues, esas partículas que en el fondo también llevan esporas y microorganismos no se depositen en las pinturas, no germinen. No sabemos si un incremento de la temperatura, porque se incremente el número de visitantes, va a producir que esos pequeños microorganismos estén en condiciones más adecuadas para la vida y de repente tengamos ahí algo que no queremos, ¿no? Entonces por eso se aplican estos márgenes tan restrictivos y tan conservadores en la cueva de Altamira. Tenemos una preguntita y una pregunta. Buenos días. Bueno, antes dije que yo aquí en la Ayuntamiento de Santillana. Por mi proyección profesional, yo estuve trabajando durante los dos últimos años en la Comunidad de Jesús. Mi pregunta, bueno, son varias preguntas. Me gustaría saber si las voladuras que se producían en las minas de Jesús afectaban, tenía alguna constancia del efecto que puede producir en las pinturas de la cueva, y si la próxima mina que se pretende abrir podría tener algún tipo de influencia sobre ese tipo de variación del tema del agua y la porque si las vibraciones se transmiten a la roca, probablemente todo eso que estáis diciendo varíe todos los días. Bueno, ciertamente, como decía Carmen, uno de los seguimientos que se ha hecho de forma permanente ha sido el tema de las vibraciones. Vibraciones cuando se construyó el nuevo edificio, que además se hizo con una serie de sistemas para evitar voladuras, etcétera, etcétera. Cuando ha habido obras públicas como la autovía del agua que pasaba por la parte trasera del edificio, también había un seguimiento de las vibraciones, de manera que si en algún momento se superaba el límite establecido se podía paralizar la obra. Lo mismo cuando hemos hecho las obras de renovación de la casa de 1924, que está, bueno, que se hizo, fue la primera casa que se hizo al servicio de la zona, la casita de piedra de estilo montañés. También se ha hecho con medios manuales, por supuesto, y con este control de vibraciones. Y como bien ha dicho Carmen, ahora ya vamos a poner un sistema permanente, porque estamos preocupadas por la cuestión de la futura mina y estamos informadas. Es decir, hemos hablado, nos han explicado cuál va a ser el procedimiento en esta primera fase, que la primera fase es de prospección, digamos, una serie de barrenos, sabemos cómo son, unos 10 centímetros, con una profundidad tremenda, para poder determinar si luego se va a explotar. Veremos a ver qué sucede en la siguiente fase, si es que determinan que alguna de las áreas se puede explotar. Entonces es cuando tendremos que estar muy atentos. Vamos a ver todas las partes implicadas, desde una consejería de industria hasta la propia empresa que va a explotar aquí en Santillana. Bueno, se han puesto en contacto con nosotros porque además nosotros estamos preocupadas, pero la sociedad también está preocupada, que es lo importante. Y yo creo que bueno, intentaremos estar muy atentos y que no pongamos en ningún momento en riesgo. La clave es el monitoreo y el poder detectar precisamente el riesgo y el poder frenarlo, ¿no? Y yo creo que eso tanto la Administración Pública, en este caso la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, como la empresa que vaya a hacer esa explotación, bueno, se cuidarán mucho de que obviamente nuestro patrimonio principal de Cantabria, que es este arte rupestre, no sufra ningún daño. Bueno, ahí hay que un señor, no sé, es que ha levantado esta mano. Si es breve. Sí, es muy bien. ¿Se ha contemplado en algún momento si sería beneficioso o totalmente perjudicial de alguna manera cubrir esas filtraciones de agua, humidificar y a ver, que la temperatura esté totalmente monitorizada por medios artificiales? ¿Me entiendes la idea? O sea, le voy a dar la contestación a Carlos, pero vamos, yo, así como soy un poco así y tal, diría experimento con gaseosa. Yo con Altamira nos resultaría muy difícil
hacer experimentos de ese tipo, pero tú eres el físico. Absolutamente de acuerdo contigo. Lo que he mencionado es que una de las claves es que no tenemos ni idea de cuál es la temperatura ideal. Entonces, una intervención de ese tipo me parece un riesgo inasumible, ¿no? Modificar la ventilación, la temperatura, algo así, me parecería un salto al vacío directamente. Incluso aunque tratáramos de reproducir lo que hemos visto en los últimos años, no sabemos si esas son las condiciones ideales, ¿no? Entonces ahí yo creo que... Bueno, muchísimas gracias. Ahora os ponéis todos. Una observación acabo de esta pregunta y yo creo como un nexo en común tanto de los presentes de antes como los de ahora, una reflexión solo. Creo que todos incidimos en la protección del patrimonio y creo que podemos reflexionar todos que aunque los especialistas en conservación hablamos de procesos de deterioro, del agua, de la filtración, de las bacterias y todo esto, si hacemos un poco de reflexión nos daremos cuenta que la mayor parte de los factores de alteración, tanto en el ámbito rupestre como en nuestro patrimonio en general, y hay ejemplos muy recientes, tienen una influencia directa con nosotros aquí, con los factores antrópicos. Entonces, la propuesta que decías tú ahora, pues bien intencionada, seguramente, pues vamos, cuando se llama una guerra con vivienda, que también era por otras cosas que contaminan, pero estamos hablando, referirnos a unos años, el CEO muy bien intencionado todo, pero miramos bien, o sea, digamos que somos profesionales en conservación y como tal debemos actuar como profesionales en conservación y restauración, con criterios de conservación y restauración, no con buenas intenciones. Perfecto, pues creo que es un colofón final para el webinar. Muchísimas gracias.